Hemos visto muchos hechos lamentables, hemos visto agresiones, hemos visto todo tipo de violaciones también a los derechos humanos de las personas. Está con nosotros el ministro de Gobierno, Carlos Romero. Le damos la bienvenida, ministro. Bienvenido. Buenos días, Ivonne, Iván, un gusto saludarles. Muchas gracias por la oportunidad para dirigirnos ante el pueblo boliviano. Ministro, a ver, en este escenario tan delicado está, ya lo dijo el presidente y usted también lo reiteró, ministro, que está en marcha un golpe de Estado. ¿Cuáles son esos elementos para entender, porque la gente puede alarmarse, ministro, pero cuáles son esos elementos para entender que en Bolivia lo que se quiere es por la fuerza, por la violencia? Sí, evidentemente nosotros nos ratificamos absolutamente. Está en curso una estrategia golpista, una estrategia de golpe blando en su formato inicial, que se convierte en golpe duro en su fase confrontacional. Es una estrategia seguramente que ha sido formulada desde afuera, ha sido puesta en escena también en otras realidades sociales, fundamentalmente para atacar procesos progresistas. En el caso de Bolivia, la estrategia golpista, ¿no es cierto?, está claramente develada a partir del pronunciamiento del presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz anoche, que en términos jurídicos diríamos es una confesión de parte. Una confesión de parte, ¿no es cierto?, porque le da un ultimátum al gobierno nacional para abandonar la Casa Grande del Pueblo, le da un ultimátum al presidente Evo Morales y al Ejecutivo para abandonar las entidades públicas un plazo de 48 horas. Coincide con una información que habíamos recibido de parte de inteligencia de la Policía Nacional, que nos señala de que mañana en horas de la noche se estaría preparando una acción violenta y confrontacional hacia la Plaza Murillo por parte de grupos de choque organizados desde los comités cívicos. Tal vez podemos ver el audio en el que el señor Camacho, por un lado, da el ultimátum al gobierno y por otro lado apela a las Fuerzas Armadas para que se incorporen en esta movilización con su dispositivo armado. Si ya lo tiene producción, por favor, lo podemos mostrar a todo el país. Bien, y enseguida nos indicará el ministro que ya lo tenemos. Yo estaba viendo, ya lo tenemos, ahí está. Tiene 48 horas para renunciar. Porque el día lunes a las 7 de la noche, aquí mismo, y en cumplimiento al compromiso que hicimos en este Cristo el día del Cabildo, y el compromiso que estamos haciendo ahora, y el plazo que le estamos dando a Evo Morales Saima de 48 horas, el día lunes, aquí, con estas mismas personas, con este pueblo cruceño, vamos a tomar determinaciones y vamos a garantizar de que él se vaya. Bien, ministro, ese es, ¿qué se llama eso ante un hecho de señalar que el presidente tiene 48 horas para renunciar? El presidente, su mandato fenece el 22 de enero del 2020, ministro. ¿Qué significa eso constitucionalmente? Constitucionalmente significa que es una ruptura del orden establecido, ¿no es cierto?, pero fundamentalmente es una develación de la estrategia golpista. Es decir, no importaban las elecciones nacionales. Se había anunciado que esas elecciones nacionales no eran creíbles, que eran fraudulentas antes de su realización, ¿no es cierto? Y ya se había juzgado el resultado de la elección como fraudulento antes de que la elección se realice. Segundo, una vez realizada la elección, el señor Camacho anunció que si el Tribunal Electoral no convocaba una segunda vuelta, iba a posesionar al candidato Carlos Mesa y al señor Pedraza, ¿no es cierto?, como presidente y vicepresidente del Estado. O sea, los iba a posesionar por fuera de los resultados electorales
por fuera de la voluntad soberana del pueblo boliviano. Luego de haber anunciado este extremo, el señor Camacho señaló que ya no se reconocían las elecciones, que las elecciones deberían anularse, que no se reconoce la auditoría. Si hay una denuncia de supuesto fraude, ¿no es cierto?, ¿dónde se va a verificar si hubo o no fraude? En la auditoría electoral, como lo ha explicado el ministro Diego Pari. Pero resulta que cuando se rechaza la auditoría, cuando no se quiere participar de la auditoría, uno puede presumir que en realidad no tienen las pruebas para demostrar que hubo fraude. Porque si uno tiene las pruebas para demostrar que se ha cometido un gigantesco fraude, como quieran denominarle, ¿no es cierto?, feliz concurre al espacio de la auditoría para presentar las pruebas ante una instancia oficial de la organización internacional como es la OEA, ¿no es cierto?, y los países que están acompañando esta auditoría. Pero bueno, no interesa la auditoría, no interesan las elecciones, se descarta la segunda vuelta, se pide nuevas elecciones, pero sin Evo, sin Álvaro, sin Mesa, ¿no es cierto? En los últimos cabildos se manifiestan sin Mesa, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que en realidad elecciones, Tribunal Electoral, OEA, auditoría, todos son elementos secundarios, porque aquí hay una estrategia de golpe de Estado. Un golpe de Estado que básicamente en su fase de implementación dura, ¿no es cierto?, que es la etapa que estamos viviendo, tiene tres dispositivos fundamentales. El primero, la conculcación de las garantías constitucionales de los ciudadanos, incluida la libertad de expresión, incluida la libertad de prensa, ¿no es cierto? Segundo, el racismo, la activación de un sentimiento racista para generar confrontación a nivel de la población civil de Bolivia. Y tercero, la confrontación violenta contra las instituciones del Estado, particularmente la policía boliviana. Vamos por partes. ¿Por qué decimos conculcación de las garantías constitucionales? Y ojo, se lo hace a título de defensa de la democracia. Vean ustedes qué paradoja, ¿no es cierto? Y yo me dirijo fundamentalmente al ciudadano, a la ciudadana, a nuestros compatriotas bolivianos que tienen la gentileza de acompañarnos en los medios de comunicación. A título de lucha contra la dictadura y la defensa de la democracia, se prohíbe a los ciudadanos caminar libremente por las calles. Se conculca su derecho de libre locomoción. Ojo, nosotros respetamos cualquier manifestación de protesta, la respetamos absolutamente, pero la protesta no puede conculcar derechos de terceras personas. Y lo que se está haciendo acá es impedir la libre circulación. Y cuando alguien quiere circular, lo requisan, ¿no es cierto? Si es una dama, le revisan la cartera. Si está yendo en motocicleta, le revisan la motocicleta, le revisan el celular, le revisan, si está yendo en una movilidad, pues, aunque sea ambulancia, requisan la ambulancia, ¿no es cierto? Y si la ambulancia está en una situación de emergencia, la apedrean y la atacan, ¿no es cierto? Como ha sucedido en el caso de Yapacaní. Entonces, resulta que es un amordazamiento que se está haciendo a la población. Porque, ojo, el que siente alguna denuncia o manifieste una opinión en contrario, ya sea en los medios de comunicación o en las redes sociales, inmediatamente recibe una amenaza para esa persona y para su familia. Ministro, me llamó la atención a propósito de ese tema que el señor Luis Fernando Camacho señaló que hay que elaborar listas como Pablo Escobar, sí, un narcotraficante
que tuvo mucho que ver con muchas muertes en Colombia, y que habría que elaborar para ver quiénes son los traidores en Santa Cruz, o sea, y además se les piden licencias de circulación a la gente para que se provea de alimentos o para que pueda circular, como usted estaba mencionando. Claro, resulta que el señor Camacho tiene como líder, tiene como referente a uno de los narcotraficantes más perversos y asesinos que ha conocido la historia de la humanidad, que es Pablo Escobar. ¿Quién es Pablo Escobar? Una persona que montó toda una estructura de poder alrededor del narcotráfico, elaboró una lista de enemigos a los que había que eliminar físicamente y procedió a su eliminación física sistemática. Eran políticos generalmente de izquierda, algunos candidatos a la presidencia, ministros, comandantes de policía, ¿no es cierto?, periodistas, ciudadanos, los que formaban parte de la agenda de Pablo Escobar. El señor Camacho ha elaborado su propia agenda, ¿no es cierto?, y nos ha dicho que hay que seguir los pasos de Pablo Escobar. Pero en el caso de Pablo Escobar no era una agenda telefónica, ¿no es cierto?, era una lista negra de las personas que debían ser eliminadas. ¿Quién inventó el método del sicariato en el mundo? Pablo Escobar, ¿no es cierto? Él es el inventor del sicariato, y el sicariato es el homicidio, el asesinato por encargo, ¿no es cierto? Se manda a matar a los que entran en la lista negra, tildados de enemigos, de traidores o lo que fuere. Pablo Escobar se hizo del dominio de Medellín, como pretende el señor Camacho en el caso de Santa Cruz, por la vía del miedo, de la intimidación y de la violencia, ¿no es cierto? La prensa debe alinearse, la prensa. Hace un par de noches atrás yo estaba hablando en un programa televisivo y resulta que el periodista que me estaba entrevistando en Santa Cruz recibió una amenaza en su celular por haber dado palestra al ministro de Gobierno. Ayer me sorprende, yo tenía una entrevista en El Deber Radio, concertamos la entrevista, esperé toda la mañana, nunca me llamaron. Seguramente ha habido alguna intimidación, presumo, ¿no es cierto? La prensa ha sido convocada al comité cívico, tal vez hay alguna imagen de respaldo que podamos ver, mientras tanto, cómo se intimida a los ciudadanos, los golpean cuando quieren trabajar, les disparan bala, como ha ocurrido en el Plan 3000 a un gremialista. Hay una reunión con los periodistas, ¿no es cierto?, donde a los periodistas se los está alineando en una línea discursiva, en una línea informativa, ¿no? Entonces, ¿eso es democracia? O sea, simplemente dos dedos de frente. No podemos amordazar a la población, conculcar sus derechos, amordazar a la prensa a título de defensa de la democracia. Todas las imágenes que hemos visto de restricción a los derechos ciudadanos, ahí podemos observar gente que quiere trabajar, gente que abre su ventita, gente que vive al día, ¿no es cierto?, gremialistas que quieren vender, que quieren servir a la gente, que quieren trabajar, los golpean con grupos de choque, trasladan esos grupos de choque en camionetas, esos grupos de choque autodenominados Unión Juvenil Cruceñista, munidos de palos, munidos de bates, munidos de instrumentos contundentes, ¿no es cierto? Golpean mujeres, no importa, a las mujeres las golpean, particularmente si son mujeres indígenas, si son mujeres del pueblo. A mí me sorprende, en el caso del Comité Cívicos de Chuquisaca, en el caso del Comité Cívico de Potosí, a los hermanos de sangre, a los potosinos migrantes en Santa Cruz, los están golpeando a patadas, ¿no es cierto?, a los hermanos potosinos, chuquisaqueños, paseños, etcétera, a los hermanos del señor Pumari los están golpeando en el piso. Hemos visto a una mujer gremialista que la obligan a arrodillarse,
bajo la amenaza de que la van a quemar viva. Y pedir perdón. Ahí tenemos Pedir perdón, ¿perdón de qué? ¿Perdón de tener un color de piel distinto? ¿No es cierto? O sea, junto al componente de la conculcación de las garantías ciudadanas está activándose un sentimiento racista confrontacional. ¿No es cierto? Es terrible ver esas imágenes. O, qué sé yo, más adelante seguramente podremos ver imágenes donde una mujer de pollera, una mujer humilde, trabajadora, una mujer del pueblo, una mujer cochabambina, una mujer de pollera, es atacada brutalmente por un grupo de motoqueros, ¿no es cierto? Ese grupo de motoqueros que opera en Cochabamba hace recuerdo, bueno, yo en ese caso era muy niño, pero tomé conocimiento cuando en el golpe de Banzer, ¿no es cierto?, operaban estos grupos de motoqueros que eran los marqueses, ¿no es cierto?, los marqueses, que eran paramilitares del golpismo, de la dictadura militar, ¿no es cierto? ¿Quién utilizó el dispositivo de los motoqueros como dispositivo represivo, como dispositivo violento? Fueron precisamente los marqueses en el golpe de Banzer, ¿no es cierto? Eso se está pretendiendo reproducir. Ministro, a ver, La Paz es el centro político. Estoy viendo yo los resultados de las elecciones en La Paz, solamente en La Paz. El movimiento al socialismo, de acuerdo a los datos oficiales, ha ganado con el 53.16%. Comunidad Ciudadana 29.83% y el tercero el PDC con 10.67%. Usted, ministro, nos ha señalado que mañana, lunes, quieren incendiar La Paz. Lo hemos escuchado a dirigentes cívicos en el Cabildo que hubo el día viernes, incluso ya hablando de que iban a ir a tomar la Casa Grande del Pueblo. ¿Cómo se puede entender? ¿Están trasladando gente? Tengo entendido que hay noticias de que están trasladando gente. La Universidad Mayor de San Andrés, el Coliseo de la Universidad Mayor de San Andrés, está siendo un lugar donde son alojados, pero parece que están trasladando de otros departamentos, no sé a qué tipo de personas, ministro, porque eso preocupa, para que desaten la violencia el día de mañana, como lo indicó el señor Luis Fernando Camacho, con las 48 horas de plazo. Sí, evidentemente. Mira, Iván, es muy importante. Tal vez pueden ir buscando una imagen que aparece en la parte posterior del monobloc central de la UNSA, que lo puede ver cualquier ciudadano que cruce por la parte posterior del monobloc, que se refiere a los indios, ¿no es cierto? A mí me duele. Yo he estudiado en la Universidad Mayor de San Andrés con mucho orgullo. He sido dirigente de la Universidad Mayor de San Andrés, ¿no es cierto? Ahí está el letrero de referencia, el pintado de referencia, ¿no? En la avenida Bush también la avenida, ministro, tiene frases similares. Claro, aquí dice indios fuera de la UNSA. Indios fuera de la UNSA, imagínense. Eso es lo que pasa también en otras calles de la ciudad. Fuera indios. ¿Cuál es el contexto en que se aprueba la autonomía universitaria a partir del movimiento de Córdoba de 1918 y en el caso de Bolivia en 1931, en el referéndum de 1931? El contexto es de una universidad que, como dice su nombre, una universalidad de ideas que se independiza del poder político dominante de entonces para luchar junto a su pueblo. Esa es la esencia de la autonomía universitaria. Esa es la esencia de la autonomía por la que hemos luchado generaciones de ex dirigentes universitarios. Yo no admito y me duele que el actual rector de la universidad lo haya sentado en el rectorado del monobloc al encargado de negocios de Estados Unidos para rendirle pleitesía, para arrodillarse frente a él y para declararle su lealtad como un peón, como un sirviente del encargado de negocios de Estados Unidos. Hoy día, la UNSA, esa universidad que ha luchado históricamente junto a su pueblo por el rector y su pequeño grupo, porque no es toda la UNSA, en toda la UNSA hay 150.000 estudiantes. En las marchas hemos visto un número pequeñísimo con relación al número global de estudiantes de la universidad.
Pero lamentablemente el rector de la universidad ha convertido la UNSA en la plataforma logística del ataque violento que se está preparando en el marco de la estrategia golpista dirigida por el comiteísmo fascista de Santa Cruz, ¿no es cierto? Y en eso tenemos que ser absolutamente claros. En la UNSA están escondiendo escudos de fierro, escudos que han mandado a hacer en talleres, están escondiendo máscaras de fierro, están escondiendo instrumentos explosivos, están escondiendo, ¿no es cierto?, una serie de dispositivos de ataque violento contra la policía para el día de mañana o las jornadas que están planificando para esta semana. Hay que decir las cosas por su nombre. Una persona ha sido detenida en las últimas horas. Esa persona ha confesado que forma parte del denominado movimiento Falange Unzaguista de Chuquisaca, dirigida por un diputado Pope, y que esa persona ha confesado haber trasladado los escudos de fierro para enfrentar a la policía cuando ataquen la Plaza Murillo, para tomar, dice, la Casa Grande del Pueblo y expulsar por la vía de la fuerza, y con un gran derramamiento de sangre al gobierno del presidente Evo Morales. Lo que está aquí en juego es una confrontación violenta y un derramamiento de sangre, ¿no es cierto? Ahora bien, realmente esta gente que está movilizada tiene plena conciencia de lo que está sucediendo. Cuando yo lo escucho al señor Miguel Lora, y lo respeto, mi respeto al señor Miguel Lora, mi respeto a la señora Norma Barrón, representantes del magisterio, de una línea trotskista, ¿no es cierto?, que sustenta la tesis de la acción directa de las masas, de la dictadura del proletariado, en fin, la tesis de Pulacayo. Ahora, yo les pregunto, ¿su dirigente es un fascista como Camacho? ¿Cómo se entiende que grupos autodenominados de izquierda radical, ¿no es cierto?, le estén haciendo el juego al señor Camacho? Pero también, y respeto a todas las personas, no agredo a nadie, porque partimos del principio de que entre todos debemos respetarnos. El señor Villena, ex defensor del pueblo, él además metodista, una persona que ha dedicado su vida profesional a la defensa de los derechos humanos. Eso está bien. El señor Waldo Albarracín, expresidente de Derechos Humanos, él es uno de los herederos del legado de Marcelo Quiroga Santa Cruz, que postuló el socialismo, que nacionalizó la GALF, que dio su vida y fue acribillado a tiros por la dictadura militar. Imagínense. Estas personas que he mencionado, no los estoy agrediendo, los estoy cuestionando, ¿no es cierto? Estas personas se van a prestar al juego de la violencia y del derramamiento de sangre, pero para unos propósitos fascistas, porque lo que está en juego acá ya es una estrategia de confrontación fascista con un componente profundamente racial. Lo que está molestando al comiteísmo es la presencia indígena en el Estado boliviano. Quieren expulsar a los indígenas, no los quieren ver ni en las calles. Seguramente ellos se imaginarán que los indígenas tengan sus guetos, que estén ahí sin contacto con la gente mestiza, qué sé yo, no sé, estas ideas racistas de la Edad Media, del siglo XVII, que cuesta entender que estén siendo reposicionadas, pero los hechos objetivamente nos los están mostrando así, ¿no es cierto? Entonces, a ese juego se están prestando algunas personas, y este señor Camacho, que no solamente nos da un ultimátum, nos da un plazo, ¿no es cierto?, sino que además acude a las Fuerzas Armadas y dice que se incorporen. El que acude al dispositivo militar está pidiendo sangre, está pidiendo violencia, está pidiendo muerte. Nosotros
hemos quedado profundamente dolidos de lo que ha sucedido en Montero. Lo de Montero nunca debió suceder, nunca. Y seguramente las investigaciones seguirán su curso, nadie interfiere en esas investigaciones, ¿no es cierto? Pero un choque, una colisión entre grupos movilizados puede tener estas consecuencias. Permanentemente hemos dicho, no se presten al juego de la confrontación, no nos prestemos al juego de la provocación, pero ahora ha quedado prefigurado de cuerpo entero, ¿no es cierto?, el objetivo de la confrontación y de la violencia. Tal vez tenemos imágenes del día jueves anterior donde se ha atacado a la policía de manera brutal, ¿no es cierto? El jueves en la noche un cabildo que es una instancia deliberativa, democrática, y nosotros respetamos el cabildo, ojo, Iván, nosotros incorporamos el cabildo en la Constitución como un mecanismo de democracia deliberativa, ¿no es cierto?, y no condenamos el cabildo, pero algunas personas camufladas en el cabildo luego bajan hacia la plaza Murillo y atacan violentamente a la policía con dinamitazos, con piedras, con palos, con bombas molotov, con instrumentos punzocortantes, ¿no es cierto? Atacan a la policía con fierros. Es decir, lo que ha soportado la policía, ahí está, se refleja en las imágenes, ahí están las imágenes, hablan por sí solas, ¿no es cierto? Ese es el simulacro, ese es el simulacro de ataque confrontacional que han practicado el día jueves, ¿no es cierto? Porque dice que recién la madre de las batallas está viniendo. Pero yo quiero redondear lo siguiente, Iván, Ivonne y todos los bolivianos y bolivianas, independiente cómo pensemos, independientemente de qué clase social seamos, independientemente de cuál sea nuestra cultura, independientemente de cuál sea nuestro origen regional, todos los bolivianos y bolivianas debemos preservar un valor que es intangible, no tiene precio, y que nunca hay que perderlo, y que es un patrimonio del pueblo boliviano, la convivencia pacífica. Debemos defender la paz y la armonía social. Veamos lo que ha ocurrido con sociedades como Colombia, con sociedades como México, con el denominado Triángulo de Centroamérica, Honduras, Guatemala, República Dominicana en su momento, cuando fueron afectadas por la violencia, ¿no es cierto? Ya sea la violencia que emergió de la confrontación civil, de la guerra interna en estos países, o la violencia que se sumó al terrorismo y otros mecanismos, ¿no es cierto? La violencia en estos países ha generado heridas que no han podido cerrar por generaciones. Es de mucha responsabilidad lo que estamos diciendo. La violencia en estos países ha disparado los índices de seguridad ciudadana. A ver, usted estudiante universitario, usted cualquier ciudadano, métase al internet, investigue cuáles han sido las tasas de homicidios en los países de Centroamérica, en los países de México, en Colombia, por la guerra, por la violencia interna. Han sido tasas de violencia de las más altas del mundo, ¿no es cierto? 80 homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿Cuál es la tasa de violencia en nuestro país? 6 homicidios por cada 100.000 habitantes. Cuando uno instala la violencia, empiezan los sicariatos, empiezan las vendetas, empiezan los secuestros express, empiezan los enfrentamientos directos, ¿no es cierto? Y eso deriva en sangre, en luto, en dolor, en lágrimas para las familias bolivianas. O sea, nosotros debemos eliminar cualquier posibilidad de violencia en nuestro país. Ya no es un problema de diferencia ideológica, sino es un problema de sentido común. Queremos preservar nuestro país como un país pacífico que ha tenido la capacidad de llevar adelante profundas transformaciones en democracia en los últimos años, o queremos ingresar en una espiral de violencia incontrolable. Hay grupos que nos quieren arrastrar a la violencia, debemos cerrarle el paso a esos grupos que nos quieren arrastrar a la violencia. Ministro, hablemos sobre protagonistas.
porque hemos escuchado en todos estos últimos días diferentes actores que de una u otra forma han convocado a eso que estamos viviendo ahora. Uno de ellos, que desde lejos, Carlos Sánchez Berzaín, hacía un llamado a defender la supuesta democracia e ir en contra de la dictadura que ellos llaman. Lo habíamos visto. Después de ello, el señor Mesa, que convocaba a estas movilizaciones luego de las elecciones, hablando de fraude electoral, convocaba a la gente a salir a las calles, convocaba a los cabildos, de hecho lo sigue haciendo, y aunque en estos últimos días diga que no están de acuerdo con el señor Camacho, ya estuvieron en esa misma línea el señor Camacho, que está muy radical, que amenaza con la toma y amenaza con más violencia, que fue también lo que sucedió el pasado viernes, ministro, cuando veíamos esa violencia contra la policía y los jóvenes que estaban totalmente alborotados, incendiando en las calles, y toda esa violencia que se generó en una jornada donde hubieron muchos niños y la gente estaba caminando normal, y de repente se vino todo ese caos que vivimos el viernes en la noche. Se amenaza con más violencia. Veíamos todas esas, en Montero veíamos lo que usted nos comentaba hace algunos instantes. No hay una coincidencia en un discurso de cierta gente de oposición, de cívicos, ministro, que está generando todo ello, pero al margen de todo esto, cuando nosotros escuchamos que hay mucha gente que quiere venir precisamente el día de mañana en esa amenaza que hizo el señor Camacho, nos ponemos a pensar, ¿habrá algún financiamiento de repente para traer toda esa gente, para mandar a hacer esas máscaras o todo eso que de lo que se están implementando y que usted nos comentaba? ¿Habrá algún tipo de financiamiento? ¿Habrán esos actores comunes? ¿Estarán financiados para generar este golpe del que se habla ahora, ministro? Hay un financiamiento externo, claro que hay un financiamiento externo. Hay unos autores intelectuales externos, claro que sí los hay. Está Sánchez Berzaín. Sánchez Berzaín es un genocida, fugitivo del país, responsable de la masacre del Alto, ¿no es cierto? Es el responsable. Es quien mandó a disparar, a enfrentarse a la policía con las Fuerzas Armadas en febrero del año 2003, cuando también era vicepresidente Carlos Mesa, ¿no es cierto? Él, obviamente, es uno de los actores intelectuales de esta intentona golpista, violenta y confrontacional. El señor Sánchez de Lozada ahí aparece, el señor Sánchez Berzaín, perdón, aparece dando la receta, el instructivo, los lineamientos para desarrollar la estrategia golpista. Y no solamente está este señor, está el señor Branko Marinković, ¿no es cierto? Branko Marinković, que se ha pronunciado, Branko Marinković, que está alentando la estrategia golpista, también le está apoyando logísticamente, la está apoyando ideológicamente, está dando las ideas, los lineamientos para la estrategia golpista confrontacional del fascismo, ¿no es cierto? Branko Marinković es quien quiso apuñalar a la madre patria, quien quiso dividirla en dos, ¿no es cierto? Es quien alentó la teoría de la nación Kamba frente a los collas, es quienes alentaron la idea de que los collas vienen del Alto Perú y su destino es otro, y que los Cambas vienen del Río de la Plata y su destino es otro. Es quien quiso dividir el país en dos, ¿no es cierto? Pero ¿qué está en juego? ¿Por qué pueden haber intereses extranjeros poderosos que ven en este proceso un obstáculo en el caso boliviano? Porque imagínense, si este país consolida la industrialización, esto nunca más tiene retorno. La independencia económica y la soberanía política de este país, la dignidad del pueblo boliviano, nunca más tiene retorno. Pero hay poderosos intereses pues en torno al hierro, hay poderosos intereses fundamentalmente en torno al litio. El litio es el energético del mundo moderno, en torno al cual se va a movilizar el transporte, la industria del mundo contemporáneo, ¿no es cierto? Esos son grandes intereses. Entonces, lógicamente, esta gente que es gente que siempre ha sido la celestina de la filibustería externa, son los que están impulsando esta estrategia golpista. Eso lo tenemos que tener
Claro, es seguro que nosotros como gobierno hemos cometido muchos errores porque somos seres humanos, ¿no es cierto? Y lo tenemos que decir humildemente. Hay sectores de clase media que nos interpelan, nos muestran un posicionamiento crítico, pero esos temas internos tenemos que tener la capacidad de entenderlos, de agendarlos y de resolverlos. Pero el interés mayor que está en juego acá, ¿no es cierto?, es apuñalar a este proceso para que no se consolide la industrialización de este país, porque eso tiene componentes inclusive geopolíticos, componentes geoestratégicos. ¿Y quiénes son los instrumentos para apuñalar este proceso democrático, este proceso de revolución democrática? Los instrumentos son el nazifascismo comiteísta cruceño, al cual se están prestando otros actores políticos que realmente de repente no se están dando cuenta el extremo al que nos quiere arrastrar el comiteísmo cruceño. Para cerrar, ministro, ya tenemos 2 minutitos. ¿Y cuál es el mensaje a la población boliviana en este momento? ¿Y qué acciones hay que tomarlas, ministro? Porque mucha gente que denuncia que le están persiguiendo, están haciendo listas negras, no la dejan circular, la violentan, hay una exacerbación del racismo que usted nos ha detallado, y claro, la confrontación, porque hay gente que ha sido golpeada violentamente, en fin. ¿Qué se va a hacer ante ese panorama, ministro? Mire, Iván, nosotros tenemos que defender definitivamente como bolivianos y bolivianas la paz. ¿Qué es la defensa de la paz? Es la defensa de la democracia. Porque ¿qué es la paz? La convivencia pacífica y armónica del pueblo boliviano con base en unas reglas de convivencia colectiva que expresan unos valores colectivos que nosotros los vamos conjugando entre bolivianos y bolivianas de manera cotidiana, pacíficamente. La paz tenemos que preservar. Al preservar la paz estamos defendiendo la democracia. Nosotros tenemos que preservar un otro patrimonio que hemos alcanzado, que en este país no hay ciudadanos de primera ni ciudadanos de segunda. La no discriminación, no al racismo, no al racismo. Es decir, ¿qué significa alentar el odio racial? Significa dividir la sociedad, significa que los valores culturales diferentes, que pueden ser tenidos más bien como un patrimonio porque permiten complementarnos, son aislados, son compartimentados, y la racialización de las relaciones sociales, racializar las relaciones sociales, ordenar a la sociedad en función de criterios raciales, es lo peor que le puede pasar a una sociedad, ¿no es cierto? El mundo lo ha experimentado en la Alemania nazi. Nosotros tenemos que preservar el crecimiento, la estabilidad y el crecimiento económico. Imagínense, ayer me llamaban ciudadanos de a pie, cruceños, que no son del MAS, y me decían, bueno, y la movilización cívica, hasta estamos de acuerdo, me decían, y yo les decía, pero mira, Santa Cruz está perdiendo 3.5 millones de dólares por día. ¿Cómo? Me decían. Y se alarmaban. Imagínense el daño que se le está haciendo particularmente a la economía cruceña, ¿no es cierto? Entonces, esos valores, la paz y no violencia, la igualdad y no discriminación, la estabilidad y crecimiento económico, esos son 3 valores que están en juego y sobre el que vamos a estar de acuerdo la gran mayoría del pueblo boliviano, y yo apelo a esa trayectoria y conciencia histórica del pueblo boliviano para defender estos 3 valores. Bien, ministro, muchas gracias por visitarnos. Gracias, ministro. Muy amable. Bueno, vámonos a una nueva pausa, Iván. Sí, volvemos enseguida. ¿De qué sirve